La única ventaja competitiva no fácilmente replicable es tu gente. Tener un equipo talentoso, motivado y comprometido es lo que te va a ayudar a tener una ventaja competitiva que es muy difícil, si no imposible, de replicar. Uno entra a una compañía muchas veces por el sueldo y se termina yendo por el jefe. Las corporaciones nunca te van a dar nada que vos no le pidas. Todo eso te genera un sinnúmero de oportunidades como para que la persona pueda sentir que estás trabajando, de hecho lo estás haciendo en su carrera, sin necesidad de tener que encontrar una vacante que quizá presupuestariamente hoy no está disponible. Carlos, un gustazo tenerte acá en Experts Path y muchísimas gracias por hacerte el tiempo. No, por favor, Damián, muchas gracias a vos por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir estos espacios con chicos jóvenes y gente que está haciendo cosas muy interesantes como vos. Y que agradezco yo la oportunidad de conversar contigo. Va a ser una charla muy interesante con el background que tenés, la experiencia de las compañías en las que has trabajado y lo que estás haciendo ahora, ¿no? Pero para aquellos que no te conocen, ¿te gustaría contar un poco de tu background? ¿Qué estás haciendo ahora? Y empecemos por ahí, si está bien. Dale, muy rápido. Yo empecé mi carrera ya por los noventas en el mundo de la consultoría. Eh, Siempre digo que en la consultoría ha evolucionado un montón y se ha vuelto súper especializada. Cuando empezamos nosotros era bastante simpático porque estaban los que hacían sistemas y los que hacíamos cualquier otra cosa que no fuese sistemas. Eh, Y después, allá por los 2000, bueno, arranqué, como te comentaba, trabajando en lo que hoy es Accenture, en Anderson Consulting. Después trabajé en Price, PwC, como le dicen aquí en México. Y ahí fue donde tuve la oportunidad de empezar a trabajar como ejecutivo de recursos humanos. Eh, Me tocó un proceso muy interesante también, que fue cuando se integró la división de consultoría de PwC con IBM. ¿Sí? Yo en esos momentos era gerente de recursos humanos de la división de consultoría y fue un proceso súper interesante. Pasé a IBM en esos momentos junto con ese proceso. eh, Tuve una etapa donde volví a la consultoría trabajando mucho en temas de BPO, de recursos humanos, época muy divertida, de mucho viaje, proyectos regionales, proyectos globales. Así que bueno, muy linda esa época para después volver como ejecutivo de HR en Neoris, que es una firma de consultoría en negocios y tecnología, que era propiedad en su momento del grupo Cemex, ahora se vendió en Service. los últimos 2 años, y ahí tuve la oportunidad de llegar a México por primera vez, trabajando basado en Monterrey, que era donde era el headquarter de Neoris, y ahí hay un momento, un cornerstone, digamos, de carrera donde me llaman para volver a Argentina y hacerme cargo de recursos humanos para Argentina y Uruguay en MedLife, la aseguradora, que Sí. como habrás visto hice toda mi carrera en firmas de consultoría. Me pareció interesante y un buen momento conocer un poco el mundo del otro lado del mostrador y tomé el reto, regresé a Argentina. Estuve 3 años en Argentina liderando HR en MedLife, Argentina y Uruguay, como te comentaba. Y bueno, como dice mi mujer, teníamos algún karma con México porque a los 3 años me proponen venirme como vicepresidente de Recursos Humanos para MedLife México. Súper interesante el desafío, el reto. MedLife es la aseguradora más grande de México, eh, y era una operación enorme, de importante para Med, era es la tercera operación a nivel mundial, y bueno, y nos venimos de nuevo aquí a México, y estuve entre 2017 y 2023 como vicepresidente de HR en MedLife México. Después decido tomar una oportunidad de prejubilarme, ¿sí?
y jubilarme para la compañía, digamos. Hay que Claro, seguir sí. trabajando. Y como te comentaba, bueno, estoy en estos momentos desarrollando mi negocio independiente, Echan for Growth, como CSRO fraccional y trabajando también en temas de coaching, para el desarrollo ejecutivo. Ok, este tema que mencionas de fractional es algo de lo que yo vengo escuchando bastante en los últimos meses y tiene bastante relevancia, lo veo como muy avanzado en Estados Unidos e incluso asociaciones, por ahí en Europa también. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un promotor eh, de este mundo fractional, ¿no? Ujú. Pero en América Latina por ahí no sé qué tanto se conoce. De hecho, hablé con algunas personas sobre el tema y "Che, ¿alguna vez escuchaste el término este fractional?". Y Y no, muchos no han escuchado, no saben qué es, pero eh, ¿querés comentar un poco de qué se trata? ¿Qué es esto de la modalidad fractional? mira, primero, respecto de Latinoamérica, normalmente nosotros vamos como tomando las tendencias una vez que se desarrollan y se consolidan en mercados más maduros, ¿no? Como Estados Unidos sobre todo y Europa, como bien vos decías. La modalidad fractional es básicamente contratar a un ejecutivo a tiempo parcial. Eh, y yo creo que tiene unos beneficios muy, muy interesantes para compañías tipo startups o pymes que no necesitan tener un ejecutivo senior de recursos humanos a tiempo completo y se pueden beneficiar, digamos, del know-how de gente que trae muchos años de experiencia, digo, como en mi caso, no lo puedo negar, Sí. los años, este, u otros que están hoy en el mercado tratando de desarrollar este negocio, se pueden beneficiar de ese know-how, de ese expertise, de ese seniority, pero pagando lo que necesitan, ¿sí? No contratándolo full time, teniendo que cargar con el costo que implica tener un empleado con las prestaciones, con las cargas sociales y demás. En este caso, se puede hacer perfectamente por una modalidad part-time, donde la compañía consume lo que necesita. Y normalmente eso va de la mano eh, de un acompañamiento en coaching para la persona que quizá es más junior y que está a cargo de recursos humanos en esa compañía. Por lo menos yo lo trato de abordar de esa manera, donde no solo te ayudo con los temas estratégicos de recursos humanos, sino también ayudo a la persona que vos tengas en tu equipo liderando recursos humanos para desarrollarlo y en su maduración, trabajando con la metodología, el caso que yo uso de Culture Business, que es la metodología que desarrolló Fred Kaufman, que considero que es muy importante y muy buena para trabajar los temas de desarrollo ejecutivo, porque está basado en el concepto de negocios conscientes y lo que busca es que las soluciones que vos como ejecutivo implementes estén alineadas con tus valores, ¿no? Y eso le da una consistencia y una solidez muy importante. ¿Por qué pensás que está dándose, que esto está tomando más relevancia últimamente, el concepto de fractional? Porque antes por ahí no se escuchaba tanto y cada vez se escucha más, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está pasando? Que esto es algo cada vez más atractivo. Mira, yo creo, puede haber, hay un montón de cosas. Yo creo que el principal motivo, Damián, era el que hablábamos, ¿no? O sea, hay muchas compañías que no necesitan tener un ejecutivo senior de recursos humanos tiempo completo y pagan lo que eso implica, ¿sí? Eh, entonces, esta flexibilidad que te da el modelo de fractional, donde vos podés decir, lo contrato a Carlos Chapman, Omar Lombardi y otro colega que también está en este mundo, y lo contrato 20%, ¿vale? Y no le tengo que pagar
como si fuera vicepresidente de Recursos Humanos de MetLife, sino que le pago un 20% de eso para poder utilizar el know-how de él acotado a lo que realmente necesito. Yo creo que esa es para mí la principal razón. Eh, Después te puedo mencionar también algunos temas quizás más demográficos y sociológicos. ¿Sí? Yo creo que, digo, hoy se está hablando mucho de la longevidad, ¿no? O sea, muchos de nosotros salimos del mundo corporativo a una determinada edad y seguimos recontra jóvenes, recontra activos, recontra lúcidos y, y queremos seguir agregando valor, ¿sí? Y esta es una manera por la cual podemos transmitir el know-how y la experiencia que desarrollamos en todos estos años para que empresas por ahí más chicas, como te digo, pymes, startups y demás, puedan beneficiarse de esa experiencia, como te decía, sin tener necesidad de pagar un Carlos Chapman a tiempo completo. Claro. ¿Y cuál pensás que son, porque hablamos de los beneficios para las empresas, ¿no? Cómo se Ujú. benefician las empresas de tener fractionals, ejecutivos con mucha experiencia. Ahora, ¿cuáles ves vos que son los beneficios para los ejecutivos? Para nosotros. Sí, claro. Bueno, mira, como te comentaba, o sea, creo que tenemos la posibilidad de seguir agregando valor y apostando nuestro conocimiento a empresas, digamos, que hoy lo necesitan. Y quizás está más que una corporación, digamos, ¿no? Porque las corpo, digo, son empresas muy maduras, tienen sus procesos, sus estrategias muy desarrolladas, y es a veces eh, difícil agregar, tener una contribución muy personal, ¿no? O sea, cuando vos tenés un rol como el que tenía yo, de vicepresidenta de Recursos Humanos de MetLife México, pues había muchas cosas que venían given, digamos, ¿no? O sea, que bajaban de casa matriz, de home office, y el margen que uno tenía para ajustarla era acotado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una corpo y las políticas y las estrategias se definen en casa matriz, no en los países. Entonces, yo en lo personal sostengo que es un beneficio para mí el hecho de poder hacer una contribución mucho más personal y sentir que mi aportación está haciendo una diferencia, ¿no? Quizá tiene algo de ego esto, que creo que todos lo tenemos, pero creo que a todos nos gusta eh, dejar como una cierta trascendencia, ¿no? Tener como una cierta trascendencia y esta posibilidad de tener una impronta más personal en empresas por ahí que no están tan maduras en sus procesos de recursos humanos, para mí hoy es algo que me atrae mucho y me entusiasma mucho en este rol de fracción. Sí. Sabes que yo estaba hace un tiempo, sí, hace un tiempo atrás, pero tuve varias charlas con gente también que hizo su carrera en corporaciones, le ha ido muy bien, ha sido muy exitosa, han llegado a puestos muy, muy importantes, de mucha relevancia, pero hablas con ellos y te dicen, yo no sé si mi próximo lugar, o sea, si quiero el próximo puesto, no sé si quiero más de lo mismo, ¿no? Entonces, ves que buscan más autonomía, buscan un poco más de libertad, por ahí ya llegaron a un punto donde financieramente se encuentran bien, estables, cómodos y pueden salir a hacer eh, otras cosas. Entonces, esto es algo que veo cada vez más, que llega un punto por ahí arriba de los 50 que buscan otro tipo de experiencias, ¿no? Que agarran todo este bagaje, todas estas heridas, ¿no? De decisiones correctas, incorrectas, aprendizajes que lo pueden aplicar Sin duda. en otro lugar. Entonces es como decís vos, un poco eso del pasar esa expertise y generar impacto con todo esto que generaste y que acumulaste a lo largo de tantos años, ¿no? Sí, sin duda es así, Damián. Y, y a ver,
es absolutamente como vos decís. O sea, creo que una de las cosas que yo más valoro es tener esa libertad, esa flexibilidad, esa autonomía para desarrollar cosas, recomendaciones y demás. También es cierto, y quiero ser muy honesto contigo, Damián, en esto. Digo, todos mostramos la parte linda de la independencia, ¿no? O sea, voy a ser por ahí un poquito polémico, digamos, ¿no? Pero todos los que estamos en el mundo independientes nunca salimos a mostrar cuando nos fue mal, cuando nos rechazan una propuesta, digamos. Eh, por lo cual es un mundo que está buenísimo, pero que también tiene sus retos y que después de 30 años en el mundo corpo, donde hay muchos temas ya vienen como pre-resueltos, requiere de nosotros un esfuerzo de adaptación y de cambio, ¿no? Eh, a veces el mundo corporativo tiene sus cosas muy malas, pero también tiene sus cosas muy buenas y su zona de confort. Entonces, eh, está buenísima la independencia, yo la valoro muchísimo, pero también tiene sus retos, ¿no? Cuando estás en un proceso de transformación, de ser un ejecutivo corporativo a ser un emprendedor, cuando ya tenés más de 50, como en mi caso, más de 55. Es el mío, digamos. Sí. Este, pero, pero es un lindo reto y que requiere esfuerzo y está bueno enfrentarlo. Sí, y requiere, imagino yo, desarrollar habilidades diferentes. De ahí está el desarrollo de negocios y el ponerse en modo venta y en agregado de valor, ¿no? Para fuera de lo que es tu organización, ¿no? Entonces, sí, es otra historia, pero creo que se facilita el haber tenido toda esta experiencia por detrás, ¿no? Es mucho valor que tenés, ahora es saber transmitirlo, que supongo que es el Totalmente, desafío. totalmente. Pero de nuevo, Damián, acá hay un punto importantísimo que es cuando yo era Carlos Chapman, vicepresidente de Recursos Humanos de MedLife, todas las puertas se abrían, ¿no? Eh, En algunos casos por Carlos Chapman y en muchos otros por el nombre de MedLife. O sea, la marca que va atrás tuyo cuando sos un ejecutivo en la corpo es un abrepuertas importantísimo que cuando dejaste de tenerla, deja de cumplir esa misión de abrirte puertas y tenés que salir vos a abrírtelas. Por supuesto, tu trayectoria, tu background, el haber sido un profesional respetado, íntegro, tener una trayectoria en el mercado ayuda muchísimo, muchísimo, Mm. pero dejas de tener esa marca backup que uno tenía, que automáticamente las puertas se abrían sin que uno... Es como era un ábrete sésamo, ¿no? Claro. Sí, pero está muy bueno. Esos son retos que requieren un esfuerzo, que requieren de cada uno de nosotros. En mi caso, un esfuerzo para ponernos las pilas y enfrentarlo y salir de la zona de confort que a veces genera la corpo, pero está buenísimo, creo que vale la pena. ¿Y hay algo que pensás que aquellas personas, ¿no? Ejecutivos, ya hablando de senior, Ujú. que no necesariamente quieren continuar en una corporación y quieren salir a ser fractional, por ejemplo? Hay algo que pero eh, ponele que lo quieren hacer no inmediatamente, sino de acá a un par de años, tal vez. ¿Hay algo que vos les recomendarías que ellos empiecen a hacer hoy para estar mejor preparados en el momento que ellos salgan de lleno a esta modalidad? Totalmente. Yo creo que un aprendizaje que yo hice de mi propia vida corporativa fue, vos podés ir desarrollando tu plan B mientras estás en la corpo, ¿sí? Por ejemplo, vos podés trabajar como coach teniendo algunos pocos clientes, poniendo foco, por ejemplo, en
en alguna industria que no sea la de la empresa en donde vos estás trabajando, para no generar un conflicto de interés, y podés en algún tiempo que te armes empezar a tener tus primeros clientes, en este caso de coaching, por ejemplo, que el día que te toca salir de la corpo, pues tengas ya un camino recorrido y no tengas que empezar de cero, ¿no? Eh, Creo que ese fue mi principal aprendizaje, ¿no? Yo hubiese, hubiese querido haberme preparado un poco mejor para el momento de salir de la corpo. Y creo que se puede hacer. Sin infringir ninguna norma, sin tener conflictos de interés. eh, Creo que se puede hacer. Soy convencido de eso. Es interesante eso, porque aquellos que piensan en algún día hacerlo, pueden empezar hoy a trabajar, ¿no? A pasos Sin chiquitos para duda. estar mejor preparados para ese momento. ¿Sabes qué? Totalmente. Algo que a mí me interesa escuchar de vos es, no es tan normal encontrar gente que viene de una vida en una corporación y ha subido y ha tenido mucho éxito y que vio esa parte, pero también el lado de lo que es una pyme, una startup, y identificar los desafíos diferentes en ambos ambientes, ¿no? Entonces, ¿vos has visto o identificado así algunas diferencias de lo que es ser un líder de recursos humanos dentro de una corporación y dentro de una startup o pyme? Más allá de que, bueno, unos ya vienen las políticas, pero ¿hay algo que has identificado, que notás? Sí, yo creo que hay una diferencia muy grande y tiene que ver con lo que te comentaba hace un rato, de que cuando vos trabajás en una corpo, como puede ser MetLife o puede ser Unilever, P&G, Siemens, digo, por mencionar compañías de diferentes sectores, BBVA, eh, vos tenés muchas veces tu espacio de acción como ejecutivo en un país, como te decía hace un rato, es bastante limitado. O sea, vos tenés muchas políticas, muchos procesos, muchas estrategias que te vienen definidas desde afuera y vos lo que tenés que hacer es implementarlas, ¿sí? Y en el caso de una pyme, vos muchas veces te encontrás con una situación donde tenés el papel en blanco y tenés que empezar a escribir y a desarrollar vos esas estrategias, esos procesos, esas políticas, esos procesos. Y eso es una diferencia grande. Em, por eso es que creo que la ayuda o el apoyo de un fractional para una pyme puede ser interesante. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de compañías por ahí no contrata a un tipo super senior o una persona super senior, o quizás no tiene el presupuesto, porque quizás su foco en términos de recursos es otro, está puesto más en el negocio y a veces no es tan fácil destinar una inversión importante en temas de recursos humanos. Entonces, la participación y la colaboración de un fractional puede ayudar a optimizar esa inversión, tener ese know-how por un tiempo acotado, 30% del tiempo, 20% del tiempo, y quizás no necesariamente durante toda la vida, quizás lo tenés un año o 2 años, donde te ayuda a hacer la estructuración y el desarrollo y el ramp-up del área de recursos humanos, y además ese fractional, como te decía, en mi caso, yo personalmente lo veo así, eh, veo como clave el rol que yo pueda tener como coach en el desarrollo de ese ejecutivo de dicha en potencia, que es la persona que hoy está a cargo de recursos humanos en una pyme. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Y notás que el valor añadido de recursos humanos es mucho más notable en una pyme que en una corporación, o en una corporación que en una pyme? ¿Notas alguna diferencia o es
No, David, yo no creo, Damián, que hace una diferencia. El valor agregado es el mismo en ambos dos, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Y a veces son discusiones difíciles de llevar por ahí con CEOs o dueños de pymes, porque a veces, como te digo, hablas de la necesidad de invertir en recursos humanos y la gente dice, no, pero tengo que, eh, construyendo un depósito nuevo, estoy ampliando la flota de camiones, estoy invirtiendo en stock, en inventario, en capital de trabajo para el giro del negocio. Eh, pero creo que tanto en una pyme como en una corpo, eh, esto creo que es en general, pero es particularmente, creo yo, verdadero cuando estás hablando de empresas de servicios. La única ventaja competitiva no fácilmente replicable es tu gente. Eh, eh, definitivamente. O sea, una tecnología, hoy las tecnologías cada vez se desarrollan más rápido y se copian más rápido. Sí. Los productos lo mismo. Ahora, el talento de tu equipo, eso es algo que lo tenés vos, en tanto en cuanto lo sepas cuidar y lo sepas desarrollar, ¿no? Porque si no se te van a ir y lo va a tener tu competencia. Entonces, Eh, a tu pregunta, para mí la contribución de recursos humanos es igual y es igual de importante, porque en definitiva es lo que tener un equipo talentoso, motivado y comprometido es lo que te va a ayudar a tener una ventaja competitiva que es muy difícil, si no imposible, de replicar por tu competidor. Mm. Sabes que hablando un poco de eso del talento, algo que noto y que escucho es que, bueno, primero no es novedad para nadie, ya la gente no se queda 5, bueno, 5 ponele, pero 10, 20, o hace su vida entera dentro de una corporación, leal y fiel a una corporación y se retira en ella, ¿no? Y veo que eh, por ahí empresas más pequeñas como pymes o startups, ¿no? Como que son más innovadoras y tenés más responsabilidad, versus ir a una corporación, que eso es un engranaje dentro de un gran sistema, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras trabajar en las dos, pero hay algo que vos pensás que tanto empresas más pequeñas como corporaciones pueden hacer para ser más atractiva para el talento? ¿Hay como algún insight así en general que tengas sobre ese tema? ¿O se aplicaría mucho o startup? O sea, sería muy diferente para startup que para una corpo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Mira, Daniel, yo creo que se ha hablado mucho de cómo retener a la gente o cómo generar el engagement, digamos. Primero, para mí hay dos cosas que son claves. Uno, la calidad de tu supervisión, de tu equipo de supervisión. O sea, eso que yo lo escuché cuando empecé mi carrera allá por los 90, sigue siendo válido, ¿no? O sea, uno entra a una compañía muchas veces por el sueldo y se termina yendo por el jefe. ¿Me explico? Y por lo cual, tener gente que sea buen manager, que trabaje con su equipo, que lo desarrolle, que lo escuche, que le dé oportunidades, que le dé autonomía, que le dé espacio para trabajar, sigue siendo tan clave hoy como era en los 90. ¿Sí? Eh, a ver, y me corrijo, es más clave hoy que en los 90, ¿vale? Porque en los 90, cuando yo empecé, eh, todavía había mucha filosofía de eh, One Life, un empleo para toda la vida. Full life employment. No me sale por lados.
y uno confiaba en que el sistema lo iba a ir llevando, ¿sí? Por más que en el medio se encontrase con cosas que pudieran gustarle más o gustarle menos. Hoy, las nuevas generaciones, los chicos como vos, no tienen una demanda mucho mayor de autonomía, de libertad, de capacidad para tomar decisiones. Entonces, hoy ese buen líder se vuelve mucho más importante. Y el otro tema, Damián, que para mí me parece hipercrítico, es generar oportunidades de desarrollo. O sea, eh, tanto ayer como hoy, eh, vos te vas a quedar en una compañía porque veas que tenés oportunidades de crecer, eh, y no solo de crecer jerárquicamente, sino también enfrentarte a nuevos proyectos, a nuevos retos y seguir aprendiendo. Eh, Creo que esa cultura de aprendizaje eh, hoy está, no es que no la tuviésemos nosotros cuando empezaban los 90, la teníamos, pero como te decía, a veces confiábamos más en el sistema. Hoy los chicos de tu generación y de mis hijos, digamos, eh, no confían tanto en el sistema y quieren ellos mismos ir encontrando esas oportunidades de aprendizaje. Y si yo como líder no se las doy, pues voy a generar una situación en la cual corro un riesgo alto de que te vayas, ¿sí? Y como digo, no necesariamente un crecimiento jerárquico, puede ser rotar en diferentes áreas, participar en proyectos, digamos. Creo que eso es fundamental para mantener a tu equipo motivado y comprometido. Eso es algo que te iba a preguntar, por una corporación donde todo está tan estructurado y es todo tan jerárquico y hay poco eh, eh, espacio de movimiento a veces o no hay roles disponibles, etcétera, ¿cómo haces para crear estas oportunidades de desarrollo? Porque coincido mucho en eso, de que no necesariamente o más sueldo, obviamente todo el mundo quiere ganar más, ¿no? Pero no es solo más sueldo, sino es Obvio. el desarrollo y el aprendizaje. Justamente esta semana pasada estaba entrevistando a una persona, fue el presidente de Kimberly Clark para América Latina, hizo crecer la compañía como el doble en 3 años. Hicieron un caso de estudio en Stanford sobre todo este tema, y hablaba del concepto de la empleabilidad, ¿no? Por ello no te voy a pagar más, pero la experiencia, las cosas que vos vas a hacer acá van a darte el potencial de ganar más y te van a hacer más empleable a futuro, ¿no? Entonces, si yo estoy en una corporación, soy un líder en una corporación, ¿qué, qué opciones tengo yo para crear esas oportunidades de desarrollo sin necesariamente subir la categoría del puesto, ¿no? Ya, justamente también la ventaja que tiene una corporación es esa. O sea, al ser una empresa ser empresas tan grandes, normalmente hay muchos proyectos andando y rodando al mismo tiempo, y esos propios proyectos son los que te generan la oportunidad o para ir diciendo a alguien de tu equipo que quizá lo ves inquieto por crecer, decir, bueno, vamos a empezar tal o cual proyecto, o está tal o cual proyecto en otra área incluso, ¿no? O sea, como para que vos durante un año te vayas a trabajar a este proyecto en otra área o en otro sector dentro de los recursos humanos, de forma tal de que tengas la oportunidad de, por ejemplo, liderar un equipo de trabajo, ¿sí? Eh, o tengas exposición con casa matriz, que es importante para cuando vos quieras subir y acceder a un rol ejecutivo, pues haber tenido la oportunidad de ver cómo son los manejos normalmente a nivel de casa matriz. O, por ejemplo, si estás trabajando y a vos te contrataron en México o Argentina, participar en un proyecto regional donde tengas oportunidad de conocer las realidades de otros países, conocer al equipo de HR de los demás países. Todo eso te genera un sinnúmero de oportunidades como para que la persona pueda sentir que estás trabajando y de hecho lo estás haciendo en su carrera sin necesidad de tener que encontrar
una vacante que quizá presupuestariamente no está disponible. Creo que también no todos tienen o sea, si bien se tienen que crear estas oportunidades, no todos las quieren. No dentro de las compañías de crecer y les importa, por ahí están bien donde están y no tienen muchas aspiraciones de crecimiento, etcétera. Entonces la pregunta es cuando se juntan los líderes, ¿no? Definir, bueno, a quién le damos estas oportunidades, ¿no? O si las hay, ¿no? ¿A quién promovemos? Y ¿qué es qué características se aprecian más en los colaboradores, ¿no? A la hora de seleccionar a quién va a tener la oportunidad. Digo, independientemente de las capacidades como tal, digamos que la persona la tiene que tener, y voy a opinar, voy a hablar por mí. Yo valoro mucho el hambre y las ganas de crecer. O sea, eh, si tengo dos personas en igualdad de condiciones y uno levantó la mano y dijo, yo quiero esa oportunidad, eh, yo probablemente esté tentado a irme por él o ella, y no por aquel que tiene las mismas capacidades, pero que quizá no demostró la misma ambición, ¿no? Yo voy a contar una anécdota de ahora. Eh, Cuando yo empecé mi carrera en consultoría, eh, hablando sobre mi desarrollo de carrera, sobre mi compensación y demás, yo era junior, recién ingresado, que para peor venía de una carrera no tradicional para el mundo de consultoría. Mi background es ciencias políticas, ¿sí? Eh, y tuve una charla con la que era mi senior en su momento, de que me aprendí un montón de recursos humanos, y lo voy a nombrar, Silvia López Fernández, hoy es gerenta de recursos humanos en el CLENI, en Argentina. Me dijo, las corporaciones nunca te van a dar nada que vos no le pidas. Y me pareció una gran frase que 35 años después todavía me la acuerdo. Por lo cual yo valoro mucho en mi equipo la ambición. O sea, el tipo, y porque la ambición a veces tiene mala prensa, pero la ambición, desde la integridad, de la ética, está buenísima. Es un motor de crecimiento increíble. Por lo cual, como te decía, si tengo dos personas en igualdad de condiciones objetivas para tomar una vacante, pero hay una que viene pidiendo pista, como decimos a veces en Argentina, eh, yo voy a tender a privilegiar a esa. ¿Por qué? Porque para mí la actitud hace toda la diferencia, ¿no? Hace toda la diferencia. Sí, sí. Interesante esa frase, ¿no? No te van a dar nada que no pida. Y creo que es así en general también, en varios ámbitos. Em, Totalmente, y esto tampoco no implica una crítica en las corporaciones en ese sentido. O sea, las no, oportunidades están, vos movete para, para tenerlas, ¿no? O sea, el tren nunca se va a parar en la estación a esperarte todo el tiempo cuando vos venís caminando a paso de tortuga. El tren va a bajar la velocidad y vos corrés y subiste al tren. subiste, claro. Porque si no te van a dejar. Y está bien, son las reglas de juego. Está perfecto que sea así. Por lo cual, yo valoro esa persona que siempre levantó la mano. O sea, yo aprendí mucho en mi primer empleo en Andersen, hoy Accenture, y, y una de las cosas que nos enseñaban era justamente esto, ¿viste? Que vos te acerques cuando eras asistente junior, acercarte con tu senior y decir, che, fulano, ¿qué tengo que hacer para ser senior?
o era senior. ¿Qué tengo que hacer para ser gerente? ¿Qué oportunidades tengo que buscar? ¿En qué me tengo que formar? ¿Qué tengo que hacer distinto? Eh, y había como en esa época, que me imagino que seguirá existiendo, eh, esa oportunidad que te ponían como acting, ¿no? O sea, yo Claro. todavía no me daban el cargo de senior, pero me daban la oportunidad de liderar un equipo en un proyecto. ¿Para qué? Para que como acting senior yo pueda demostrar aprender y demostrar mis capacidades para poder liderar un equipo. O acting manager, demostrar sin tener el cargo de manager las capacidades de y poder también aprenderlas en la práctica, eh, de liderar, de gerenciar un proyecto completo, no ya solo un equipo de trabajo, ¿no? Y creo que eso eh, se conecta también con un concepto que a mí me parece interesante, que es uno nunca está preparado para los roles que le toca desempeñar. O sea, uno, todos los assignments son stretch assignments, todos. Y uno se termina de aprender el rol desempeñándolo. Y creo que en esa idea, el rol del acting es fantástico, porque vos todavía no sos gerente, pero tenés la posibilidad de actuar como si lo fueras para terminar de aprender y también de terminar de demostrar que estás no preparado, pero listo para que formalmente ya te den ese cargo de gerente. Aunque Sí. sigas aprendiendo cada día, en cada proyecto. Eso es un tema tan interesante. Hace un tiempo atrás bueno, hicimos una entrevista con el primer CHRO de LinkedIn. Ok. Y él, bueno, venía también de una carrera en corporaciones, VP, global, de recursos humanos y Cisco, no me acuerdo todas las posiciones, obviamente, pero siempre había hecho su trabajo en corporaciones y tenía esta oportunidad ahora de ser el primer CHRO de LinkedIn. Eh, Creo que tenía eh, 400 personas, 300 personas, algo así en ese tiempo la compañía, y la tuve que llevar a 4000, a hacer un IPO, etcétera. Y él decía, también no hay nada en mi experiencia que me calificaba para ser exitoso en ese trabajo, porque nunca había estado en una startup, no sabía lo que era. Entonces, estaba Aguante. obligado a llevar mi función, ¿no? Al core, a lo más importante, empezar a construir todo desde cero, competir por el mismo talento con Google, con Facebook en aquel tiempo, con Apple, ¿no? Y con todas estos gigantes. Y algo que él decía, dice, los líderes eh, que me cuentan a mí cuál fue su etapa de mayor crecimiento es aquellas en las que los pusieron en situaciones para las que realmente no estaban preparados. Pero ahí es Aguante. donde aprendieron más, donde estaban más entusiasmados, donde querían, hicieron lo necesario para estar a la altura de esa responsabilidad. Así que lo que decís, yo concuerdo totalmente, ¿no? No estamos preparados para los roles, sino que con actitud, y con trabajo, con buscar consejo, uno eventualmente se prepara. Y dice, una vez que está listo, te llama para el próximo. Y una vez que Aguante. aprendiste, Tal cual. La así. incomodidad es una excelente maestra, ¿eh? Sí, sí, Ya, sí lo y es. lo digo ahora mismo y lo conecto con lo que hablábamos hace un rato de el esfuerzo que implica para un ejecutivo, en este caso yo, salir de esa zona de confort del mundo corpo para enfrentarme a un mundo más de emprendeduría, ¿no? Y, y hay que aprender a convivir con esa incomodidad, pero si uno la sabe aprovechar, es una fuente enorme de aprendizaje y de oportunidades. Sí, señor. Sí, señor. Algo que vos hacés, bueno, que lo comentaste al principio de la charla, es el tema de coaching, ¿no? De líderes. Vos trabajás con CEOs, con fundadores de compañías también, ¿no?
Eh, ¿cuáles son los, ¿Cuáles son los desafíos típicos que estos que CEOs de pymes o ¿no? líderes de startups ves que son comunes, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos comunes en los que se encuentran, ¿no? ¿En qué necesitan Sí. eh, ayuda en general, ¿no? Mira, normalmente, Damián, las posiciones, por ejemplo, de CEO son posiciones muy solitarias, ¿no? O sea, muchas veces tenés que tomar vos tus decisiones y ser 100% accountable por esa decisión. Y, y el acompañamiento de un coach te puede dar una mirada o ayudarte a retarte respecto de tus paradigmas, de tus propios sesgos. O sea, el tener con quién conversar algo, conversar una decisión, tener un punto de vista distinto. Digo, creo que lo interesante de la metodología del coaching tiene que ver con que el coaching no te va a decir nunca qué es lo que tenés que hacer. O sea, el coach te va a escuchar, te va a preguntar a dónde querés llegar, qué es lo que querés hacer, te va a preguntar por tus valores, ¿no? ¿Qué es lo que te dejaría en paz con la decisión que estés tomando? Y a través de preguntas te va a ir ayudando a que vos mismo reflexiones y encuentres la solución, que no solo sea la solución adecuada para el problema, sino también que sea una solución consistente o lo más alineada con tus valores. ¿Me explico? Ah, Entonces, ese ese eco que es el coach, que te devuelve, digamos, es un frontón más que un eco, que te devuelve la pelota quizá parafraseando o reformulando, eh, para mí es de mucha ayuda para los roles de CEO, eh, donde muchas veces estás solo, ¿sí? Y donde muchas veces el preguntar y el asumir que no lo sé o no estoy seguro, te pone en un lugar de vulnerabilidad que no es fácil de asumir. O sea, no solamente a nivel de SEO, o sea, creo que a todo, a mí varias veces me ha pasado de no saber algo y tratar de navegar la respuesta pilotearlo. porque no me sentía cómodo de mostrarme vulnerable porque se supone que si yo era el vicepresidente, tengo que saberlo. Y no tenés que saber todo, ni como No necesariamente. vicepresidente, ni como CEO, ni como nada. Creo que el coach puede ser de mucha ayuda en ese papel, en ese lugar de poder tener una conversación de confianza y alguien que te escuche y que te devuelva los temas y que te ayude con sus preguntas a que vos vayas encontrando nuevas perspectivas respecto a la decisión que tenés que tomar. Y vos me preguntabas las startups. Las startups probablemente el reto es igual, ¿vale? Nada más que el contexto es distinto, ¿no? O sea, en una startup vos muchas veces estás embalado en una dinámica de crecer, 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 crecer. Bueno, a veces el dueño o el CEO de una startup lo que necesita es parar la pelota y pensar, ¿sí? Y y, y por ejemplo, y lo conecto con temas de recursos humanos, o sea, yo he visto muchas startups crecer, contratar gente, y después llega un momento en el cual se acabó el fondeo, contraté un montón de gente y, y no contraté con una lógica, no contraté con una perspectiva de salud para la compañía, sino que lo que buscaba era crecer, para valer más en una siguiente ronda de inversión y demás, lo cual está perfecto, pero a veces creo yo, que es importante
Y en el coaching a veces esas conversaciones aparecen, la necesidad de parar la pelota y saber que quizás no tengo el equipo más grande, pero tengo el equipo correcto. Y es el equipo que me va a llevar, a ayudar a llevar esta compañía al siguiente nivel, ¿no? O sea, cuando vos escuchás historias de emprendedores, nadie te dice, yo llegué a esto porque tenía un equipo gigantesco. Te van a decir, yo llegué al lugar correcto porque tenía conmigo, acompañándome, las personas correctas. Personas correctas. Y que tenían la misma visión que yo y la misma pasión por llevar a la compañía a donde la queríamos llevar, ¿no? Son, si querés, los retos se conectan en el mundo corpo y en el mundo de la startup. Quizá te digo, y tienen que ver con la soledad muchas veces del que tienen que tomar decisión, ¿no? El coaching es un espacio de conversación que ayuda a, si querés, mitigar esa situación de cierta soledad en la cual se puede encontrar un founder o un CEO de una corpo a la hora de tomar decisiones. Comentás sobre este tema de las startups y el crecimiento, y por ahí también que se contrata para tener más valoración, ¿no?, en la próxima ronda, y pienso qué responsabilidad que tienen los líderes de estas compañías, ¿no? No solo para su compañía, sino para la gente que traen a sus compañías también. Entonces, me imagino que la presión debe ser grande, pero también el sentido de la ética tiene que ser muy grande también. Porque si vos sabés Totalmente. que si tu objetivo es aumentar la valoración a costas de traerte un padre de familia a trabajar con vos y venderle el sueño, sabiendo que tus fines no son los más puros, por así decirlo, no los más transparentes, digo, qué responsabilidad que tiene esta Totalmente, es una enorme gente. responsabilidad y de nuevo, yo no creo que haya alguien que haga esto a propósito, me explico. Es quizá la propia dinámica del crecer, que lleva a un punto en el cual te diste cuenta, miraste para atrás, dijiste, tengo un elefante acá, bueno, y ahora el elefante hay que seguir dándole de comer. O quizá para la siguiente etapa, no necesitas un elefante, necesitas un elefante con 20 kilos menos, me explico. Y han habido historias de compañías, yo recuerdo una, por ejemplo, que fue bastante pública, Betterfleet, por ejemplo, creció un montón y en algún momento tuvo que hacer una reestructuración y la carta que escribió de la Mayora, el founder, creo que se llama de la Mayora, que se publicó incluso en LinkedIn, pareció espectacular, espectacular. O sea, es como vos decís, me encontré con un reto que estamos teniendo que tomar una decisión difícil y yo como CEO, como founder, doy la cara y explico las razones. Y yo me hago responsable de la decisión que estamos tomando. Ahí no hay pecado, me explico, porque como te digo, nadie hace estas cosas a propósito, con una mentalidad maquiavélica, me Claro. explico. Sí. Pero muchas veces en una muy buena intención de crecer y seguir desarrollándonos, por ahí nos encontramos en el punto donde, bueno, a ver, tenemos que ponernos un poco en forma para seguir el camino adelante. Es peor persistir en esa situación y morir como compañía que quizá dar la cara, explicarlo, tomar las decisiones duras que hay que tomar y seguir contribuyendo si yo estoy convencido que la misión de la compañía vale la pena. ¿Me explico? Sí, sí. Y esto, cuando te menciono un ejemplo de ese tipo, ¿no? Me parece, bueno, lo hacen con malas intenciones, por ahí muchas veces en ese ímpetu de crecer, y también en experiencia, que ¿no?, es la primera vez Totalmente. que lo haces, ¿no? Y por eso lo que vos decís de
hacer una pausa, parar la pelota, ver en qué dirección me estoy moviendo, a dónde quiero llegar y qué es lo que necesito para llegar ahí en buena forma. Em, Y esos son por ahí los retos que aparecen en conversaciones de coaching. sí, sí. Carlos, se nos está acabando el tiempo. Yo mm, te quería hacer una última pregunta, ¿no? En todos estos años que vos has estado en corporación, ¿no? En grandes empresas y siendo asesor, coach y fractional para pymes, para startups, ¿qué cosas has visto? ¿Qué, qué características ves que tienen los mejores líderes que vos has conocido? Difícil, ¿eh? Eh, bueno, mira, voy a traer otra anécdota a la memoria. Yo creo, te voy a decir, creo que las características son las de ser personas íntegras, ¿vale? Eh, todos los líderes con los cuales me crucé, que han sido muchos, y que me agregaron valor y me ayudaron a crecer, y de quienes yo aprendí, siempre fueron buenas personas. Bien. Eh, y, y, y me voy y te cuento también una pequeña anécdota que la suelo contar. Cuando me estaban contratando a Neoris estaba en un momento de crecimiento a full. O sea, para que te des una idea, cuando yo entré a Neoris en Argentina, éramos 300 consultores y cuando me fui éramos 1000. ¿Vale? Eh, y cuando tuve las entrevistas previas con los directores de la línea de negocio y todos muy buenos amigos, yo veía que había naturalmente mucha inquietud por el tema del reclutamiento, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la empresa estaba creciendo a los pavotes y tenía que conseguir gente, palo, palo y palo, y meter gente en el pipeline como loco. Y cuando me llaman para la última entrevista con Martín Méndez, que hoy es el CEO de Neori Global, en ese momento lideraba la operación de Argentina, eh, yo sería un poco preocupado porque le dije, Martín, quiero ser muy sincero con vos, o sea, yo no soy un experto en reclutamiento, ¿sí? Y las conversaciones que tuve, vi genuinamente una gran preocupación por el tipo, por el tema del reclutamiento, ¿no? Y Martín piensa así un poco, me mira y me dice, ¿sabes por qué yo te llamé acá para entrevistarte? Me dice, digo, no, Martín, yo supongo para saber si lo vas a contratar o no. Me dice, sí, pero a mí lo que más me interesaba era saber si sos un buen tipo. Todo lo demás se puede aprender, ¿no? Mira qué importante. Bueno, nos quedamos con esto, integridad y ser buena gente, ¿no? Para los que están alrededor tuyo y conecto con lo que decías antes del generar oportunidad donde la gente pueda crecer, donde se puede desarrollar también. Así que, Carlos, fue un real placer tenerte acá, haber escuchado tus Para mí. historias, de tus aprendizajes. Así que, eh, decinos dónde te puede encontrar la gente, si quiere entrar en contacto con vos, cómo lo hace. Ya estoy creando la compañía HR for Growth en este minuto, todavía no está constituida como tal, digamos, pero por el momento me pueden encontrar en LinkedIn como Carlos J. Chapman y, y ahí me pueden contactar perfectamente y podemos conversar. Espectacular. Carlos, un gustazo tenerte acá en el show y otra vez muchas gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Damián, por la invitación. Muy generoso de tu parte, gracias. Gracias a vos. Bueno, voy acá a pausar la grabación. No te vayas todavía, por favor. No, no,